Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados, y liberados del pecado os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, en atención a vuestra flaqueza natural. Pues si ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad por la iniquidad, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. ¿Qué frutos cosecháis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad, cuyo fin es la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Bueno, después de exorcizar este mosco, pues vamos a hacer una reflexión sobre el cambio del corazón. Sabemos todos nosotros que siempre se habla de esto, el cambio del corazón, y siempre nos preguntamos, ¿cómo es que se cambia el corazón? ¿Me oyen bien en todos lados? Bueno. Si alguien tiene problemas de oír, por favor pasen adelante, porque nunca va a ser suficiente atrás. Sí. Entonces, siempre escuchamos sobre el cambio del corazón y siempre nos preguntamos cómo se hace, porque tenemos ideas, pero las ideas a veces no son suficientes porque necesitamos que esto suceda. Hay como un eco en el micrófono. Entonces, yo diría esto. Primero, nosotros necesitamos tomar una decisión. Tomémoslo desde un vicio. Yo tengo un vicio, que es un pecado. Digamos, yo soy ladrón, me gusta robar y robo desde niño. Porque ustedes se darán cuenta que muchos de nuestros vicios vienen desde la infancia. Uno encuentra que esa debilidad la tiene desde niño. Robar, o la impureza sexual, o la mentira, o la violencia, o la venganza, el odio, el resentimiento, desde niño lo encuentra uno. Y es bueno uno regresar lo más que pueda hasta la infancia, si puede, para darse cuenta cuán arraigado está un pecado determinado. Porque se da uno cuenta que es algo que viene en uno en una forma muy arraigada y por lo tanto necesita una fuerza muy grande de voluntad, una decisión radical, una valentía trascendental, porque ustedes saben que para uno ser bueno necesita ser valiente. Para ser malo solo se necesita ser cobarde. Es muy fácil ser malo. Ustedes se dan cuenta que uno hace un mal sin ningún esfuerzo. Pero para hacer un bien, tiene uno que coger impulso. El bien denota un esfuerzo. Hay que cambiar, hay que querer ser bueno, hay que decidir ser bueno. Y sobre todo cuando se quiere dejar un vicio. Nosotros no somos esclavos realmente del vicio. El vicio nos puede esclavizar, esa es otra cosa. Suena como redundante, pero si lo piensa bien, se dará cuenta que el vicio realmente no tiene el poder que uno cree. Mucha gente me pregunta a mí, ¿cómo hice yo para dejar todos los vicios que tenía cuando yo regresé y entré a la iglesia de nuevo, que ya tenía
48 años. ¿Y cómo hice para dejar vicios que tenía por 33 años, arraigados en mí? Y claro, cada vicio tiene una batalla diferente, porque cada vicio está ocupando un lugar en el corazón de uno y en sus sentidos e instintos, en la razón, en las pasiones, en los sentimientos, en todas partes del ser, ocupa un lugar diferente cada vicio, y una intensidad diferente y una profundidad diferente, pero la respuesta es esta. Yo un día, después de luchar mucho con algunos vicios que eran vicios muy complicados, como era el alcohol, como era la promiscuidad con las mujeres, como era la droga, como era el cigarrillo, todas esas cosas que parecían porque era mi vida nocturna, era lo que hacía yo regularmente en mi vida por muchísimos años. De repente me di cuenta que cada uno era independiente, cada uno de esos vicios, porque realmente al final esos vicios, cuando viven mucho con nosotros, ya tienen visitante, tienen socio, tienen demonio, y por eso ya el trabajo para dejarlos es un trabajo superior, ya no es sencillo. Sin embargo, cuando uno tiene la decisión real de dejar esos vicios, ya empezó con lo más importante, que es someter la voluntad. Ustedes saben que cuando la iglesia habla del fiat de María, habla de un sí que María dio, que cambió toda la creación y toda la humanidad entera, porque fue la encarnación de Jesús. Y así Dios nos enseña que Él no impone su voluntad en nosotros. Tanto así que para que naciera el mismo Mesías Redentor, le pidió permiso a esta doncella María para que fuera posible este milagro. Y ella dio el sí. Pero lo mismo hace con nosotros. Dios no nos impone nada. Pero cuando nosotros le damos el sí, Él llega con toda la fuerza a apoyarnos. Y nos apoya por medio del ángel, de su ángel, el ángel guardián. Él es el que actúa en nombre de Dios y con la presencia de Dios en nuestra vida, con nuestra voluntad sometida a la voluntad divina. Entonces la respuesta a esos vicios que yo dejé fue, uno por uno, yo di el fiat a dejarlos. O sea, yo dije, no más. Un día me fui a un bar que yo frecuentaba en Los Ángeles y un amigo mío me estaba llamando para celebrar un éxito grande que tuvo en una de sus películas, y me fui como siempre iba, pero ya era el hombre nuevo, ya no era el hombre viejo, solo que a mí se me olvidaba todo eso, porque regresaba a mi vida pasada sin ningún esfuerzo, porque era el mundo donde vivía, y me fui al bar. Cuando llegué al bar, desde que entré, sentí una gran opresión sobre mí. Pero yo pensé que tenía algún problema físico, como el secuestro me había dejado muchas secuelas por las torturas físicas, las torturas psicológicas. Yo estaba hecho como medio hombre, estaba muy golpeado. Entonces a veces no distinguía si estaba en una situación así física, que estaba afectado por mi sistema nervioso, por algo, o espiritual. Entonces al entrar a ese bar me sentí muy mal, una gran opresión, y me senté con mi compañero y sus amigos y estaban ahí muy animados todos, pero yo seguía muy mal. Y de pronto saqué un cigarrillo, y cuando fumé quedé totalmente mareado hasta el punto que me iba a desmayar, algo que yo había hecho con frecuencia por años, y ya me iba a desmayar. Entonces me tocó levantarme, tomar agua, caminar, salir a la calle, hacer de todo para recuperarme.
Medio me recuperé, pero quedé aún más mal. Y volví a sentarme con ellos y tomé un trago de licor. Y igual me pasó que con el cigarrillo. Quedé mareado, me iba a desmayar, iba a vomitar. Bueno, me tocó levantarme, tomarme como 1 litro de agua, salir a la calle a caminar y volví a entrar. Y así me la pasé. El caso es que como 1 hora llevaba yo en esas y decidí irme. Entonces con mucho cuidado me desaparecí, me fui y nunca volví. Jamás volví a entrar a un bar, jamás volví a fumar, jamás volví a tomar. Esa fue una sola vez, una noche en que yo dejé esos 2 vicios que eran grandes en mí. Faltaban otros, pero esa noche sucedió eso. Entonces pasó algo que es prácticamente sobrenatural. En cierta forma, yo había renunciado a esos vicios, le había dado el fiat a dejarlos, pero no lo había hecho. Entonces, Dios escucha todo lo que nosotros le decimos, todo, y actúa sobre todo lo que nosotros le decimos. Lo importante es que nuestro sí tiene que salir desde adentro de nosotros, de las puras entrañas del alma. Tiene que salir, porque de esa forma es como actúa el cambio del corazón. Mi corazón ya había cambiado con referencia a esos 2 vicios, pero no había sucedido a nivel físico todavía. Y miren cómo sucedió. Y esto quedó totalmente fuera de mi vida desde esa noche. Solo con acordarme del alcohol o del cigarrillo ya me mareaba, solo con acordarme. Ya me daban ganas de vomitar, ya me sentía mal, ya se había ido. Y así me pasó igual con la promiscuidad con las mujeres, que fue lo más difícil, porque como dice San Pablo, los pecados de la impureza están dentro de nosotros y son los más difíciles de superar, los vicios más arraigados. Sin embargo, el Señor me dio esa gracia también, pero yo lo había decidido interiormente. Yo había dicho que sí, había reconocido el pecado, había reconocido lo grave que era ese pecado y había renunciado a él. Y por lo tanto ese trabajo interior ya estaba hecho. Faltaba el otro, que era el realmente hacerlo. El realmente no desearlo, el realmente tener la valentía para decir no al frente de la tentación. Porque una cosa es tener una tentación mental sobre el pecado, pero otra cosa es tener la carne al frente de uno tentándolo. Esas son 2 cosas aparte. Sin embargo, el Señor me dio esa fuerza y hoy puedo decir que son muchos años ya. Ahora, nunca nos escaparemos de la tentación, porque el demonio respira por dentro de nuestras heridas. Y también nuestra naturaleza humana, también por memoria de pecado, actúa sobre el pecado. Y de todo eso nos toca cuidarnos, porque son como casi espejismos que quedan en nuestras memorias, que tienden a llevarnos de nuevo a esos pecados. Pero el cambio del corazón no se da hasta que nosotros tengamos la evidencia personal de que hemos superado un vicio, una mala costumbre, que hemos superado un pecado. Evidencia, tiene que haber evidencia, porque es verdad que muchos pecados tienen una batalla mucho más larga que otros. Por ejemplo, San Pablo habla de ese aguijón en la carne, que él le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara. Y el Señor al final le dice: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Así de que el Señor no lo curó de esa debilidad, porque con ella lo purificó, lo santificó.
Pero San Pablo odiaba eso, decía que era como un demonio que había llegado directamente de los infiernos a atormentarlo. Nunca explicó qué era, pero era algo en la carne. Entonces podemos decir que hay ciertos pecados que de repente se mantienen con nosotros atormentándonos y nos purifican y santifican siempre y cuando no caigamos en ellos. Pero eso no quiere decir que estamos libres de ellos. Entonces hay situaciones en nuestra vida que permanecen. Les doy un ejemplo que no es exactamente paralelo, pero es una comparación del misterio de la ley de Dios con relación al pecado. Conozco una mujer posesa que era la esposa de un brujo muy grande. El brujo murió, pero ella durante su matrimonio con el brujo la inició como bruja, y ella, por oraciones de su abuela, cuando ya quedó viuda, la abuela logró que esta bruja se convirtiera. La bruja se convierte, pero no se puede liberar, y consigue varios exorcistas y no la pueden liberar. Y después se da cuenta que parece que tiene que estar posesa hasta la muerte. Sin embargo, lo que quiere decir eso es que sí, se convirtió, se arrepintió, el Señor le perdonó, pero la reparación de ella, la enmienda de ese pecado tan grave que cometió de consagrarse a Satanás y de volverse un satélite del diablo como bruja, le va a llevar un tormento de toda su vida posesa. ¿Qué quiere decir? Las brujas se acuestan antes de que caiga la tarde, antes de que anochezca, y se acuestan muy rectas en su espalda y se ponen una sábana encima. Inmediatamente cae el sol, la bruja sale, se desdobla y entra al astral, que es el plano de los espíritus del mal, por donde circulan los espíritus del mal. Entonces, esta mujer tiene el tormento aterrador de que apenas anochece, ella, sin poder hacer nada, sale al astral. Y claro, el demonio sabe que ya no es de él, y la forma en que ella es atormentada todas las noches no se puede ni describir, porque ella trató de contarme algunas cosas, pero es demasiado doloroso todo, y este tormento lo vive. Ese es un ejemplo ya a un nivel superior, pero es para darles una idea de que a veces algunos pecados se mantienen en nuestra vida y nos purifican, nos santifican, como le pasó a San Pablo con ese aguijón en la carne. Y por eso uno tiene que ser tan fuerte de no dejarse superar por el pecado con el cual está siendo uno purificado. Por toda mi vida de impureza de tantos años, tengo una actividad imaginaria, la cual yo no la busco, yo no actúo sobre ella, yo no la deseo, y sin embargo está presente en mi vida. Y es por todo ese recorrido que tengo. Y eso es inevitable, no se puede sacar de la vida de uno, porque ya existió, ya vivió eso, y eso está ahí. Es un tendido de pecado que está en la vida de uno. Es todo un arte espiritual el saber manejarlo, un arte que solo Dios nos da, que es uno vivir dentro de todo eso sin que eso lo afecte a uno, y también sin que eso lo incline a uno hacia eso. Es un arte, pero es muy lindo como Dios le va dando a uno la fortaleza para navegar por dentro de todo eso sin caer. Es algo extraordinario, muy poderoso. Además, que se va sintiendo uno mejor. ¿Y en qué forma se siente mejor? Se siente mejor porque hay más compasión, hay más tolerancia, hay más paciencia, hay más caridad.
No hay juicio en el corazón, porque entonces uno tiene más conocimiento de lo que es el drama humano que vivimos cada uno de nosotros. Y se dan cuenta que vivir no es fácil, que llevar la vida de cada uno de nosotros no es fácil, que la vida de cada uno de nosotros es un misterio insondable, que no hay ninguno como yo, ninguno como usted. Todos somos únicos, diferentes, y que nadie puede sentir lo que el otro siente. No, nadie se puede poner en mis zapatos. Yo no me puedo poner en los zapatos de nadie. No es posible, no es posible. Y por eso Jesús ha colocado el amor al prójimo como un mandamiento tan importante que en él se resumen el resto de los mandamientos fuera del primer mandamiento. Todos. ¿Por qué? Porque si aprendemos ese secreto de amar al prójimo, nos santificamos. Porque entonces entendemos lo importante que es encontrar el misterio de la creación de Dios en cada una de sus criaturas. Y cómo el Señor se glorifica en cada uno de nosotros, porque Él quiere que de nosotros, seres misteriosos, seres tan intrínsecos, seres tan inexplicables, brote un alma pura y brote un santo. ¿Ustedes se pueden imaginar lo grandioso que es eso? Que de nosotros, que somos puro barro, que somos pecado de todos los niveles, y de acá puede brotar un santo. Es extraordinario, porque es muy fácil que brote un demonio, es muy fácil. Es muy fácil que de cualquiera de nosotros salga el demonio más horrible. Es muy fácil, eso no es ninguna sorpresa, eso no es nada extraordinario, es lo que más común sucede. Pero no es fácil que brote un santo, y por eso la meta nuestra es el cielo, es la santidad. Esa es la meta nuestra, no puede haber otra. Y debe estar definido en nuestra vida este misterio de lo que es la santidad. Para ser bueno hay que ser valiente. Es como, yo me acuerdo en la escuela primaria en mi pueblo había una sola escuela y había un solo colegio. Y en la escuela estábamos todos. Los campesinos, la gente del pueblo, estábamos todos. Era la única escuela primaria. Y yo me acuerdo, uno cuando niño, pues es muy travieso. Y éramos niños que crecimos en un mundo muy unido a la naturaleza, en el campo prácticamente, plantaciones de café, en las montañas de los Andes. Y por lo tanto teníamos una vitalidad, una salud, una hiperactividad, porque se pueden imaginar, éramos niños saludables, tanto los del campo como los del pueblo, pero en sí todos éramos campesinos. Y estábamos acostumbrados a los caballos, al ganado, a esto, a lo otro. Teníamos contacto con animales muy grandes y podíamos montarlos y todo. O sea, una capacidad para niños que era grande. Y por lo tanto, éramos niños muy traviesos y por lo tanto muy crueles los unos con los otros. Y yo me acuerdo cuántas veces un niño me dejó congelado por su bondad, porque en medio de toda nuestra maldad, de repente brillaba un niño por su bondad. ¿Y cómo brillaba? Porque no actuaba sobre la maldad, y nadie lo movía a actuar sobre la maldad, y ahí estaba en su bondad, y nadie lo movía a hacer una cosa mala que todos estábamos haciendo. Como podría ser burlarse de alguien, como podría ser robarse en algo de la profesora para confundirla, o cosas así, maldades. Pero de repente un niño no actuaba sobre la maldad de todos, sin importarle que quedara siendo el raro, el diferente, el que no hizo lo de los demás, y no le importaba, y era una torre ahí sembrada en el bien.
A mí nunca se me olvida eso, porque fueron de las cosas que más me impactaron en mi vida desde niño. Y no había uno solo, habían varios que en algunos momentos uno o el otro actuaron así. Y a mí no se me olvidó. Y no solamente a mí, sino a otros de mis compañeros que también de repente hablaban sobre eso. Y con ellos nadie se metía. Nadie se burlaba de ellos, nadie les llamaba la atención porque fueran así, nada. Había ahí un poder muy grande, y ese poder era el bien, el bien. Y por eso es tan lindo entender lo que es envolverse del bien y convertirse en el bien y brillar en el bien. Es un don maravilloso, es algo que todos debemos aspirar. Todos debemos aspirar, y además que tenemos el don para hacerlo, porque el Señor nos dio su Espíritu en el bautismo. Tenemos los sacramentos que alimentan ese don del bautismo: la oración, nuestras buenas intenciones con las obras de caridad, la compasión con el prójimo. Todo eso nos fortalece. Tenemos cómo edificarnos hacia esa realidad espiritual del bien. Y seguramente que todos ustedes que por alguna razón están acá en este recinto hoy, porque ustedes son mucho más que misa de domingo, ustedes están buscando más a Dios, más adentro de lo que hace el católico común, y por eso están acá. Y por esa razón ustedes saben que todos han tenido y han saboreado las primicias de ese cielo que estamos hablando, que es la luz de Dios, el bien, el ser buenos, el sentir amor, en un momento dado tener compasión por el otro y darse uno cuenta que el otro sufre, que el otro lucha, que el otro tiene que hacer cosas también como yo y que no son fáciles de hacer. Que tenemos que trabajar muy fuerte para lograr ser buenos, para cambiar, y necesitamos el apoyo de todos nosotros, la oración, la compasión, esa mirada de cariño entre nosotros que dice: ahí vas, yo sé que ahí vas, y ahí vas cargando con eso que llevas, y que Dios te bendiga, y síguela cargando, no vayas a tirar esa cruz al suelo, continúa así, dale. Y esto lo hacemos mentalmente, interiormente, cuando caminamos al lado de los demás, pero esto es lo que tenemos que hacer. Eso es el don de la comunidad de Dios, la comunidad de corazones. Somos una comunidad de corazones, eso es lo que somos nosotros, y necesitamos apoyarnos, unirnos y sentir por el otro esa necesidad de superar la batalla en que estamos, cualquiera que sea. Es como, hay personas que se escandalizan por ciertos pecados de los demás, y yo siempre digo a la gente: miren, por ejemplo, un pecado de impureza es tan grave masturbarse como fornicar, como cometer adulterio, como cometer animalismo, bestialismo, lo que fuera. Ese pecado de impureza es un pecado mortal y es igual en todos los niveles, en todos los niveles. Lo mismo que mentir, lo mismo que robar, lo mismo que envidiar, lo mismo que vengarse. Todo eso es pecados mortales que tienen una dimensión terrible, y por eso no hay comparación, es igual, todos son iguales, son mortales, sin importar cuál es. Por eso jamás podemos escandalizarnos por el pecado del otro. Lo que tenemos que hacer es compadecernos para que el otro cambie y se salve. Eso es lo que tenemos que hacer. Compadecernos para que cambie el otro y se salve, para que descubra que el pecado mortal mata. Mire cuánta gente trata de justificar su pecado mortal y siempre piensa que Dios entiende, porque terminan engañándose a sí mismo.
Sí, Dios entiende todo, pero es que Dios nos llama a ser buenos. Eso es lo importante, nos llama a ser buenos. Tanto así que Jesús dice, al final de esta vida, los ángeles vendrán a separar la mala hierba de la buena hierba. La mala hierba será tirada al fuego y separada, y la buena será puesta en la gloria de Dios. Y Él da mucha explicación clara de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso nosotros no podemos engañarnos, y tiene que llegar un momento en nuestra vida en el cual tenemos una certeza absoluta de que lo que es malo y lo que es bueno, y no hay nada en la mitad, nada. No podemos comprometer el pecado en ninguna forma, Y cuando lleguemos a eso, ya estamos caminando en la verdad y ya podemos cambiar el corazón. Cuando usted se da cuenta que ser malo no vale. Lo único que vale es ser bueno, lo único. Y por esa razón, todos los días debemos estar enfocados en ser buenos. Es la única meta, lo único que debemos tener claro en nuestro caminar. Tenemos que ser buenos, porque si no, ¿para dónde vamos? Es como al final de todas las exégesis, al final de todo el estudio que le hagamos al misterio de Jesucristo, en todo lo que nos ha revelado, solo hay una conclusión: su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la única voluntad de Dios. Ustedes saben cuánta gente anda por ahí buscando a ver cuál es la voluntad de Dios, y se la pasan así años. Yo me los encuentro por ahí cada año, 2 años. ¿Cómo vas? Ahí voy buscando a ver qué es lo que Dios quiere de mí. Es una gran excusa para no hacer lo que tiene que hacer, porque en realidad la voluntad de Dios es nuestra santidad, porque solo los santos entran al cielo, y Dios quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es nuestra salvación. Por eso, a Dios no le importa que usted sea bombero, torero, carpintero, ingeniero. A Él no le importa. Él lo acompaña a usted a hacer todo eso. El Señor estará feliz en su carpintería, pero siempre y cuando esa carpintería lo esté santificando a usted. Pero a Él no le importa lo que usted decida. Así que no se ponga a esperar a ver si es la voluntad de Dios de que usted sea torero. No espere por eso. Si el Señor quiere que usted decida eso, pero cualquier cosa que usted decida, que sea para su santificación. Y ahí es donde está el Señor con usted, haciendo lo que usted quiera, pero santificándose con eso. Porque la voluntad de Él es nuestra santidad, es su voluntad, lo único que Él quiere de nosotros. Por eso no se puede perder tiempo tratando de pensar qué es lo que el Señor quiere de nosotros. A veces encuentro yo una señora con 4 hijos y su esposo buscando a ver qué es lo que Dios quiere de ella. Yo le digo, Dios mío, mire esos niños, mire ese esposo, ¿acaso esa no es la voluntad de Dios? El día que usted muera le va a preguntar por ellos y por su esposo, por su hogar, por su sacramento del matrimonio. Eso es lo que le va a preguntar. Esa es la voluntad de Dios, porque eso es lo que usted escogió. Por ahí se fue, con eso se fue, y con eso tiene que responder. Y eso es lo que tenemos que hacer: santificarnos allí donde el Señor nos llamó, ahí donde nos llamó, donde quiera que estemos, ahí nos santificamos. Pero qué lindo que es la palabra santificarse, y qué difícil que es vivirla y alcanzarla, porque hablamos muy fácil. Uno habla de cosas tan grandes como si fueran chiquitas, pero no. Sabemos todos lo que implica la santidad, todos lo sabemos. Y pensar
que realmente cuando las cosas se conciben en el corazón, nos damos cuenta que Jesús está tan correcto como siempre lo está cuando dice: mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. La gente que está envuelta en el pecado y que se queja de la vida, le parece absurdo que Jesús haya dicho eso. Pero miren, un esposo bueno nunca tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a la esposa. ¿Ustedes se imaginan un esposo bueno? ¿Qué esfuerzo va a hacer para ser fiel? Ninguno. No tiene que hacer esfuerzo. Y por eso Jesús dice: mi yugo es liviano. ¿Por qué? ¿Acaso tenemos que hacer algún esfuerzo para serle fiel a Dios? ¿Para llevar las cargas de esta vida con amor y con resignación, con paciencia? No, cuando tenemos el amor a Dios, pase lo que pase en nuestra vida, lo llevamos con esa resignación y con esa seguridad de que Dios aceptó eso en nuestra vida y por lo tanto debe ser perfecto. Así es, como dije antes, no es tan fácil vivir así, pero es el único camino. Por eso hablábamos de que se necesita ser valiente para ser bueno. Hay que ser valiente, porque yo no puedo tomar la decisión de tomar la cruz de mi vida con paciencia, con resignación, con fe, si yo no me atrevo, si yo no soy valiente. Tengo que ser valiente para aceptarlo. ¿Cuántas personas tienen que vivir una vida muy difícil? Un matrimonio difícil, una paternidad o maternidad bien difícil con los hijos, una situación difícil con la economía que nunca cambia, que nunca se mejora, situaciones en la vida con enfermedades graves, con situaciones que son abrumantes, que parece que nunca se fueran a solucionar, y situaciones que cada uno vive, que nadie se lo imagina lo que es y cómo se vive con eso. Sin embargo, Dios es tan misterioso que Él a cada uno nos da la fortaleza para vivir lo que tenemos que vivir. Miren toda la gente que ha vivido en las guerras más espantosas y que les ha tocado vivir horrores que nadie se imagina que un ser humano pueda vivir. Y los han vivido y los han pasado, los han superado, y hablan de la guerra ya del pasado y están enteritos, porque Dios les dio la fuerza de superar todo eso. Y si no lo superamos en esta vida, lo superamos en la otra. Así es. Pero lo importante es esto: saber y no olvidarnos que esta vida es un instante en la eternidad y que pronto pasará. Ustedes saben a cuántas personas han enterrado ustedes, cuántas personas se le han muerto cercanas a ustedes, y a los que no se les ha muerto todavía han oído de gente que se ha muerto. Es lo más común, todos nos vamos a morir. Lo importante es esto: hoy estamos acá, estamos pensando en estas cosas misteriosas de nuestra vida en Dios, que son las más importantes. Porque mira cuánta gente se reúne como estamos reunidos aquí, a ver cómo se puede hacer más dinero, a ver cómo se puede ser más bonito, a ver cómo se puede hacer aquello o lo otro. Nada que ver con Dios, nada que ver con la salvación del alma, nada que ver con la vida eterna. Sin embargo, se reúnen, pagan cantidades de dinero, participan en eso con pasión y emoción. Y nosotros estamos acá haciendo lo más importante, que es edificando nuestras almas, para que si el Señor nos llama hoy, tengamos más sabiduría y nos podamos defender de las tinieblas, que es lo primero que encontramos cuando salimos de este cuerpo en el momento de la muerte, porque vivimos en el mundo caído, en la oscuridad. Y de aquí tenemos que salir, pero para salir de acá, nuestra alma tiene que estar llena de luz, llena de Dios, para que se pueda elevar y salir de acá. ¿Cuántas almas quedan atrapadas en esta oscuridad?
En este momento ustedes saben que hay miles, si no son millones de almas que están muriendo, que están saliendo de este cuerpo, millones. Y lo más triste, la gran mayoría no están preparadas para entrar al mundo espiritual. ¿Qué tal la tragedia? La gran mayoría vivieron en función del mundo material sin tener la mínima orientación hacia la vida que sigue. La mínima, nada. Y les toca empezar de cero a los que se salvan. Por eso es un don maravilloso de Dios que nos dé la oportunidad de sentarnos acá, reflexionar en estos misterios y darle una oportunidad a nuestra alma para que tome decisiones trascendentales que nos eleven hacia la luz, que nos den santidad, que nos vuelvan personas más buenas, que nos den conciencia de Dios, que nos ayuden a exorcizar todas las cosas malas que hay en nosotros, porque nosotros podemos hacerlo. Mire, cuando usted descubre cosas malas en su corazón, en su vida, todo lo que tiene que hacer es concientizarse y decidir renunciar a esas cosas. Y Dios le da el poder para sacarlas, para exorcizarlas, para sacarlas de su vida. Nosotros tenemos la capacidad, nosotros podemos hacerlo. Nosotros tenemos la unción de Dios para transformar nuestro corazón, para cambiar. Dios nos lo da y eso es hermoso, eso es muy lindo y además que es visible. Usted se da cuenta cuando las personas están transformadas. ¿Por qué se puede ver que una persona está transformada? Porque esa persona se vuelve humilde. Sí, la transformación del corazón nos hace pequeños. Lo primero que tumba el cambio del corazón es el orgullo. Ustedes saben que una persona orgullosa no cabe en este lugar. Son inmensos. El orgullo hace a la gente muy grande, muy grande. No caben en ninguna parte. El amor de Dios nos hace pequeños, humildes, accesibles, pacientes, tolerantes, compasivos, caritativos. Todas esas virtudes que vienen con la presencia de la humildad por el amor de Dios. Esa es la señal. Mire, usted a veces encuentra sacerdotes educadísimos, estudiados en las universidades más importantes, con los títulos más increíbles, predicadores que dejan a todo el mundo con la boca abierta, pero son un trono de orgullo, de prepotencia, de clericalismo, que están en un trono, en un podio, y no se les puede acercar nadie. ¿De qué vale todo eso? De nada, porque todo eso que aprenden, todos esos títulos que tienen, toda esa gran importancia a la que pertenecen, es su propia condenación si no se convierten, porque no tienen una gota de humildad. Y así encuentra ustedes predicadores muy famosos en la iglesia que hasta guardaespaldas tienen. Yo los he conocido. Y cobran miles de dólares por presentarse. Predicadores católicos. Y son buenísimos como predican. Pero están llenos de sí mismos, llenos de orgullo, de pretensión. Y no vale nada lo que hacen, porque no tienen humildad, porque no tienen a Dios, porque son gente del mundo, están mundanizados. ¿Y qué cosa peor puede haber que ser uno una persona mundana en la iglesia? ¿Ustedes se pueden imaginar algo más peligroso que eso? No lo hay. Y por eso la prueba nuestra, de nuestro cambio real, de nuestra transformación del corazón, es nuestra humildad. Esa es. No hay otra prueba más grande. Si usted no es humilde, si usted no es sencillo, si usted no es una persona accesible, una persona que es nada, nada, que está desaparecida, usted no ha llegado a ningún lugar todavía. Miren que lo más importante de alcanzar es nuestra nada, nada, ser nada. A veces en las parroquias hay personas que nadie conoce y siempre han estado ahí.
y nadie las conoce, nadie sabe mucho de ellos y siempre han estado ahí. Esos son los santos de la parroquia, normalmente. Son nada, son nadie, están desaparecidos y siempre ahí, siempre ahí. Y Dios quiere que nosotros entendamos algo importante con relación a esto, y es el pesebre de Belén. Ustedes saben que la lección más grande de la encarnación de Jesucristo es su nacimiento. Nacer en las pajas del portal de Belén con animales. Ustedes se imaginan el rey de toda la creación, el dueño de todo, el todopoderoso, y nacer así. ¿Para quién esa lección? ¿Para quién es esa lección? Para nosotros. Él nos está enseñando que su reino no es de este mundo. Y si nosotros le pertenecemos a Él, entonces, ¿de dónde es nuestro reino? No es de acá. Y por eso acá no tenemos nada que pretender, porque esto no es el reino de Dios. Somos peregrinos, vamos de paso, y tenemos que tener eso claro. Esta no es nuestra casa, y tenemos que tener mucho cuidado de no enamorarnos de esto. El más grande peligro que nosotros tenemos es llegarnos a enamorarnos de este mundo transitorio, llegarnos a pegarnos tanto a las criaturas humanas que las idolatremos. ¡Qué peligro tan grande! Hay mucha gente que vive en idolatría a las criaturas humanas, que dependen de ellas para estar contentos o amargados. Ahí están en plena idolatría, porque nosotros como hijos de Dios solo debemos depender del amor de Dios. Es el único que nos da todo, el único. Y las criaturas nos acompañan a amar y adorar a Dios. Eso es lo que somos todos nosotros entre nosotros. Incluso el esposo y la esposa, los padres y los hijos, los hermanos, los amigos, la comunidad. Nos acompañamos todos para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Pero jamás nos adoramos los unos a los otros, jamás dependemos los unos de los otros, jamás estamos anclados en el ser humano o en la creación en ninguna forma. Voy a pedirle al Señor su palabra para que terminemos con esta lectura. Y es del capítulo 11, desde el versículo 5 del Evangelio según San Lucas. El amigo inoportuno. Les dijo también: si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice: amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y le imploramos que nos ayude a cambiar nuestro corazón. Amén.